Simplemente le prohibió ver al chico, un primer amor a los 14 años. La madre dijo que no y nunca volvió a despertar. Enero de 2022, aldea de Yurievka, distrito de Pavlogradsky, región de Omsk, más de 20 grados bajo cero, una noche cerrada, silencio absoluto. Alrededor de las 2 de la madrugada, alguien comienza a golpear la puerta de la casa vecina. Con desesperación, con los puños, sin parar. Una niña de 14 años, descalza, con ropa fina de dormir, llevando en brazos a su hermano menor. Ambos sin abrigo, ambos congelados hasta los huesos. Ella no puede hablar con coherencia, se ahoga al respirar, tiembla, pero repite una cosa una y otra vez. A su casa había entrado un hombre desconocido, con un arma cortante. La madre, el padrastro, la hermana menor, todos en sus camas, ninguno se mueve. Los vecinos meten a ambos dentro, los cubren con mantas, la mayor repite lo mismo. Un hombre con barba de unos 45 años, quizás 50, nunca antes lo había visto. Se despertó por el ruido, agarró a su hermano y salió corriendo por la puerta trasera. No llamó, simplemente corrió descalza por la nieve. A esa hora, la aldea está vacía, ni luces, ni movimiento, solo el crujido de la nieve y su propia respiración en el frío. La primera patrulla llegó rápido. Los policías entraron en la casa y quedó claro que ya no hacía falta llamar a una ambulancia. Lo que encontraron en el interior convirtió una llamada rutinaria en un caso que conmocionaría a toda la región de Omsk. La puerta no estaba cerrada con llave. Los policías entraron de inmediato y comprendieron que dentro nadie esperaba ya ayuda. En el dormitorio, Alexandra, de 35 años, madre de 3, yacía en la misma posición en la que se había quedado dormida. A su lado, Román, de 38, su pareja, ambos con múltiples heridas, ni un mueble volcado, ni un plato roto, ni un solo rastro de resistencia. Ni siquiera tuvieron tiempo de darse cuenta de que alguien estaba junto a la cama. En la habitación contigua, una niña de 10 años, la hija menor de Alexandra, padecía desde el nacimiento una enfermedad grave del sistema musculoesquelético. No podía levantarse sin ayuda. No podía arrastrarse hasta la puerta. La encontraron en el mismo lugar donde se había acostado antes de dormir. El arma, una bayoneta cuchillo para sacrificio de ganado, ni de cocina, ni una navaja, sino una hoja industrial que se utiliza en las granjas para descuartizar reses. En la casa no había nada así. Los dueños no tenían ganado, la trajeron consigo, y ese detalle por sí solo le dijo a la investigación más que cualquier declaración. No fue algo espontáneo. Alguien se había preparado de antemano. 3 personas en una misma casa, en una sola noche, durmiendo, sin la menor oportunidad. Los de 16 y 14 años sobrevivieron. Y por ahora, lo único en lo que podía apoyarse la investigación era el relato de la mayor. Un hombre con barba de unos 45 años irrumpió, atacó y desapareció en la noche. Los criminalistas comenzaron la inspección y desde Omsk se llamó con urgencia a un grupo adicional de investigación. La casa fue sellada, la aldea acordonada. La interrogaron esa misma noche, con cautela, en presencia de una psicóloga, teniendo en cuenta su estado. El relato no cambió. El mismo desconocido, la misma huida con el hermano. Se añadió un detalle. El hombre era corpulento. Entró por la puerta trasera. Con la descripción se elaboró un retrato robot y se enviaron órdenes de búsqueda por todo el distrito. A las aldeas vecinas, al centro del distrito, a los boletines locales y a las noticias. Y aquí es importante entender un detalle. Yurievka se encuentra cerca de la frontera con Kazajistán, y la investigación enseguida formuló una hipótesis. Ese hombre podría haber venido del extranjero, cruzó la frontera, hizo lo que hizo y se marchó de vuelta. Se desvaneció en territorio ajeno, y eso explicaría varias cosas a la vez. ¿Por qué nadie lo conoce? ¿Por qué no hay rastros ni testigos, salvo que viniera de la estepa? La información se transmitió a los guardias fronterizos. Las patrullas comenzaron a peinar las carreteras en dirección a la frontera. En Yurievka, la gente empezó a cerrar las puertas con llave, aunque antes casi nadie lo hacía.
Y lo que no daba sosiego era esto: la familia era común, ni enemigos, ni deudas serias, ni conflictos, y de repente, 3 en una sola noche. Y quien lo hizo parecía haberse disuelto en la estepa de enero. A la aldea llegaron adiestradores caninos, criminalistas de Omsk y expertos de la Dirección General. Para un lugar de un par de cientos de habitantes, era una escala sin precedentes. Nunca había ocurrido algo así allí. Los perros recorrieron el perímetro de la casa, el patio, las calles colindantes, las afueras, y lo importante, no detectaron rastro alguno, ni en la entrada, ni en la salida, ni en un radio de varios cientos de metros, nada que indicara la presencia de un extraño. Se interrogó a los habitantes uno por uno, casa por casa. Nadie vio coches desconocidos, nadie oyó pasos, nadie notó a forasteros, ni de noche ni a primera hora de la mañana. En la aldea no hay cámaras, casi no hay alumbrado público, pero aún así, algo debería haber quedado. Enero. Nieve fresca. Temperatura bajo cero. Las huellas de calzado sobre la nieve permanecen durante horas, a veces días enteros. No las había. Ni huellas de botas, ni de neumáticos, ni rastros en la nieve junto a la cerca. Como si en la casa hubiera entrado alguien que sabe no tocar nada, o que simplemente no existía. La operación de búsqueda se extendió varios días. Se cerraron las salidas del distrito, se inspeccionaron los caseríos cercanos, se contactó con la policía de las aldeas vecinas y del centro del distrito. El hombre barbudo de unos 45 años del testimonio de la mayor no apareció en ninguna parte, ni una sola coincidencia con el retrato robot. Y a partir de ese momento la investigación quedó en un callejón sin salida. Todas las pistas conducían a ninguna parte, y la única testigo describía a alguien que parecía no existir. La mayor parte de su vida, Alexandra la pasó en Pavlogradka, el centro del mismo distrito. Allí estuvo su primera pareja, allí nacieron los mayores. Una antigua vecina, Nadezhda Kotkova, recordaría después sin rodeos. Los dueños eran nada, ni huerta, ni ganado. Bebían con la pareja, el patio descuidado, lleno de maleza, dentro un desorden, y precisamente en eso, sin atención, sin calor, sin un orden normal. Kotkova hablaba sin acusaciones, estaba endurecida, regañaban, gritaban, no veía cuidado, ni nada que pudiera llamarse una crianza normal. Y eso no son suposiciones, son palabras directas de una mujer que vivió al lado durante varios años y lo veía todo a través de la cerca. En algún momento, Alexandra dejó a su primera pareja. Se llevó a los 3 y se mudó a Yurievka. Allí apareció Román, una persona completamente distinta. Trabajador, no bebía, un hombre sólido. La amiga de Alexandra, Elena, diría después: Román criaba a los mayores como si fueran suyos. No hacía distinciones, trataba a todos por igual. La vida se reorganizó, la casa en orden, ganado en el patio, una vida estable, sin escándalos, sin borracheras, sin llamadas nocturnas. Para la propia Alexandra fue, probablemente, la primera etapa normal en muchos años, y para la mayor quizá la única en toda su vida. Normal es aquí un concepto relativo. Para cuando se mudaron, ella ya tenía unos 13. Lo principal de la formación de la personalidad había quedado atrás. Lo que se había sembrado en los primeros años ya no se podía reescribir. Yurievka es una aldea donde todos se conocen. Las noticias dan la vuelta a cada patio en una hora. A los forasteros se les ve de inmediato. La familia encajó rápido. Para los locales no había nada llamativo. Gente común, vida común de pueblo. Bajo un mismo techo, 3. La mayor, 14. La del medio, 10. El menor, 6. Y aquí es importante comprender un detalle. La del medio era discapacitada desde su nacimiento, una enfermedad grave del sistema musculoesquelético. No podía valerse del todo por sí misma. Necesitaba cuidados constantes y diarios, alimentación, higiene, desplazamiento por la casa. Todo recaía en la madre y en Román, pero en la familia todos comprendían que cuando los padres envejecieran, esa carga pasaría inevitablemente a la mayor. No se decía en voz alta cada día, pero se daba por supuesto, como se da por supuesto en cualquier familia con un diagnóstico semejante.
La mayor iba a la escuela, vivía una vida adolescente normal, en la medida en que eso es posible, en un lugar donde no hay cine, ni centro comercial, ni cafetería. El acontecimiento principal son las clases, las raras discotecas en el club del pueblo, la calle. Y fue precisamente en ese entorno, en ese pequeño mundo cerrado, donde apareció en su vida una persona que lo cambiaría todo, no en un día, pero de forma irreversible. Se llamaba Alexander, 17 años. Anteriormente había estado registrado en asuntos de menores. Según los testimonios de quienes lo conocían, podía mostrar agresividad sin motivo aparente, se le había visto maltratando animales, hacía sufrir a los gatos no por curiosidad infantil, sino de forma consciente y sistemática. Para quienes lo veían, era un tipo reconocible, un adolescente difícil, de esos de los que es mejor mantenerse alejado, y mantener a los suyos lejos también. Para la chica de 14 años se convirtió en algo completamente distinto, el primero que le prestó atención, que la eligió a ella. Después de toda aquella infancia sin cariño, sin cuidado, sin la sensación de que le importas a alguien, eso se percibía de manera distinta a como lo habría hecho cualquier otra a su edad. Un enamoramiento adolescente, ciego, absoluto, que no admite objeciones. Él iba a verla. Al principio de vez en cuando, después cada vez más a menudo. Elena, la amiga de la madre, diría después, en el último tiempo venía prácticamente todos los días. Se quedaban 2 o 3 horas, y aquí es importante comprender una cosa. Él conocía esa casa, sabía qué habitación era cuál, sabía quién dormía dónde, sabía la ubicación de ambas puertas, también la trasera, sabía cómo se abría la cerradura. Entraba con libertad, salía con libertad. Para la familia era simplemente el chico de la mayor, un poco extraño, brusco, pero tolerable. Nadie lo percibía como una amenaza, y nadie se preguntaba por qué miraba con tanta atención a su alrededor, memorizando cada detalle, y aquí las versiones divergen, y la divergencia es de fondo. Según los materiales de la investigación, la madre y el padrastro estaban en contra de la relación de la hija con Alexander, le prohibieron verse de forma categórica, sin concesiones. Un chico 3 años mayor, fichado, con reputación de agresivo. Cualquier padre normal se habría puesto en guardia, pero la amiga de Alexandra, Elena, afirma lo contrario. No hubo prohibiciones. Román lo veía con calma. Alexandra no hacía escenas. Si hubo descontento, no llegó a un enfrentamiento abierto. 2 testimonios, 2 cuadros. La investigación tomó como base la primera versión, la prohibición como motivo, pero incluso si la verdad está más cerca de la segunda, para una adolescente eso no tenía importancia. Cualquier desaprobación a los 14 se lee como una guerra. Cualquier quizá no deberías verlo suena como te prohíbo vivir. Los padres podían simplemente fruncir el ceño cuando él aparecía, intercambiar miradas, y con eso bastaba. Entre ella y aquel a quien había elegido había 2 adultos como muros, y no pensaban irse a ninguna parte. El conflicto no fue ruidoso, sin escándalos, sin ultimátums, sin portazos, más bien una resistencia silenciosa, callada por ambas partes. Pero precisamente esa presión, según la versión de la investigación, fue lo que puso en marcha el mecanismo. A partir de ahí, los acontecimientos comienzan a moverse hacia un punto del que ya no hay retorno. Hay otra versión, y explica por qué los acontecimientos se aceleraron precisamente en invierno y precisamente en enero. Según Elena, la amiga de Alexandra, en la discoteca local hubo intimidad entre los adolescentes, una de 14 años y otro de 17, en una aldea pequeña, donde las paredes tienen oídos y cualquier noticia recorre cada patio. Si la madre se enteraba, las consecuencias serían más graves que un escándalo doméstico. La diferencia de edad, la edad de consentimiento. Todo eso podía terminar en un caso para Alexander. Lo más probable es que ambos lo entendieran. El miedo a ser descubiertos, concreto, cotidiano, palpable. Cada conversación de la madre con alguien del pueblo podía ser el último día tranquilo. Cada pregunta, ¿y dónde estuviste ayer por la noche?, era una bomba de relojería,
Y aquí es importante entender que la lógica adolescente funciona de manera distinta a la adulta. No es cómo explicarlo, sino cómo eliminar el problema. No es esperar y confiar en que todo pase, sino resolverlo de una vez por todas para no volver a tener miedo. La investigación finalmente unió ambos motivos en uno: la prohibición de la relación y el miedo a que la madre se enterara de lo ocurrido en la discoteca. Dos adolescentes, un mismo miedo, y un plan que, al parecer, empezó a tomar forma justo entonces. La investigación establecería más adelante un detalle clave. La mayor no quería el futuro que le esperaba: cuidar de por vida de su hermana, no de forma abstracta, no como un temor lejano y difuso, sino concreta y conscientemente. Veía a su hermana como una obligación, y la menor entró en el plan, no por casualidad, no en el último momento, no por error. Desde el principio, no fue una víctima colateral. Su final fue planeado con la misma frialdad. ¿Cómo llega una persona de 14 años a tal pensamiento? No en un arrebato, no en una pelea, no en un impulso momentáneo. La respuesta, lo más probable, está en aquella infancia de la que hablaba la vecina Kotkova. La empatía no se formó porque no había de qué construirla. La capacidad de ver en el otro a un ser humano vivo no es innata. Se forma a través del cuidado y la atención. Si nada de eso existió, algo se quiebra en los cimientos. Los investigadores empezaron a dudar casi de inmediato, incluso antes de que la operación de búsqueda diera un cero definitivo. A primera vista parecía coherente, pero a un examen atento no soportaba la presión de los hechos. Primero, la puerta trasera. Por ella supuestamente había entrado el desconocido. La puerta estaba abierta, pero no forzada. Ni rastros de palanca, ni daños en la cerradura, ni astillas en el marco. Alguien simplemente la había dejado sin cerrar. Segundo, los rastros dentro de la casa. Ni una sola huella que no perteneciera a los miembros de la familia o al entorno más cercano. Una persona ajena no dejó ni huellas dactilares, ni huellas de calzado, ni rastros biológicos. Para alguien que supuestamente irrumpió y atacó a 3 personas, una esterilidad imposible. Tercero, el comportamiento de la propia chica de 14 años. Afirmaba que se había despertado por el ruido y enseguida había salido corriendo con su hermano, pero el hermano dormía en otra parte de la casa. Tendría que haber atravesado el espacio común mientras el desconocido seguía allí y aún así pasar completamente desapercibida. Cuarto, el atacante no tocó precisamente a ella ni al niño de 6 años. 2 de 5 quedaron con vida, y ambos vinculados entre sí, hermana y hermano. Cada uno de estos detalles, por separado, aún admitía explicación, pero juntos componían un cuadro que no coincidía en absoluto con el testimonio de la única testigo. El fantasma no apareció, ni al cabo de un día ni de 2. No hay forastero, no hay rastros de un extraño, lo que significaba que todo apuntaba hacia adentro, hacia alguien del círculo cercano. Alexander entró en el foco el primero. Un chico mayor, de 17 años, con una reputación que todos en la aldea conocían. El motivo, en la superficie, los padres en contra de la relación, o el miedo a las consecuencias, o ambas cosas a la vez. Los medios, también claros. La bayoneta cuchillo traída de antemano. Preparación, no un arrebato repentino. Todo encajaba en él, pero quedaba una pregunta que no permitía cerrar el caso. La puerta trasera estaba abierta desde dentro, no derribada, no forzada con ganzúa, abierta por alguien de la casa. La familia se había acostado. La casa estaba cerrada para la noche. Alguien se levantó y abrió la cerradura, y ese alguien estaba dentro de la casa en ese momento. Entró, pero no fue quien abrió. La investigación empezó a trabajar en paralelo en otra dirección. Habían pasado 2 días desde la noche del 22 de enero. La chica de 14 años fue interrogada de nuevo, formalmente, como testigo, con pleno cumplimiento del procedimiento, en presencia de una psicóloga y de un representante legal. Aguantó, repitió la misma historia. Un hombre con barba, ruido, huida con el hermano en brazos, golpes en la puerta de los vecinos.
pero empezaron a aparecer pequeños deslices. En el primer relato, se despertó por un grito. En el segundo, por el sonido sordo de un golpe. En el primero, salió corriendo de inmediato, sin mirar atrás. En el segundo, primero se asomó al pasillo y solo después corrió a por su hermano. No contradicciones del todo, sino microgrietas. De esas que uno mismo nota, pero el protocolo recoge palabra por palabra. Los investigadores no presionaban, no acusaban, no levantaban la voz, hacían las mismas preguntas en orden distinto, desde distintos ángulos, y registraban cada palabra, cada minuto. En paralelo trabajaban con Alexander. Al principio negó su implicación, decía que esa noche estaba en casa, durmiendo, pero la coartada se desmoronó. Lo habían visto la tarde del 21, pero después de la medianoche, nadie. Ni familiares ni amigos. 2 adolescentes, 2 juegos de testimonios, ambos con grietas que se ensanchaban con cada hora de interrogatorio. La investigación no se apresuraba, esperaba. Entendía que, con semejante presión de hechos, el desenlace era cuestión de tiempo. Al tercer día, el primero en hablar fue Alexander. Empezó a contar con detalle, en orden, sin histerias. Alrededor de las 2 de la madrugada llegó a la casa por el lado de la huerta. La puerta trasera estaba abierta, como se había acordado de antemano. Entró en silencio, intentando no hacer ruido. La primera habitación, la de los adultos, Alexandra y Román dormían. Asestó los golpes con la bayoneta cuchillo. Uno de ellos no llegó a despertarse del todo. Luego, la habitación de la niña de 10 años no podía resistirse, no podía levantarse de la cama, no podía pedir ayuda lo bastante alto como para que alguien oyera. Después salió por el mismo camino, por el patio trasero y la huerta. Tiró el arma en el camino, en un lugar previamente acordado. La ropa con manchas la escondió aparte. Mostró a los investigadores ambos lugares con exactitud, sin titubeos. Todo coincidía con el cuadro que los criminalistas habían registrado en el lugar aquella noche, pero en su relato había un detalle que daba la vuelta a toda la construcción. La puerta había sido abierta para él desde dentro, y esa persona no era un hombre barbudo de unos 45 años. Era la misma chica de 14 años que 2 noches antes había estado descalza en el umbral de la casa de los vecinos, con su hermano en brazos, gritando histérica sobre un desconocido con un arma cortante que había irrumpido en su casa en mitad de la noche. La menor no era víctima, no era testigo, no era la que se salvó de milagro, era la organizadora. El plan se había preparado durante meses, ni una semana, ni 2, varios meses. Los adolescentes discutían cada etapa, cómo sería, cuándo, en qué orden. Se repartieron los papeles, él entra y hace lo que hay que hacer. Ella asegura el acceso y crea la coartada después. Sabía que vendrían a por la madre, el padrastro, la hermana menor. No solo lo sabía, lo quería. Ella misma insistió en que la hermana entrara en el plan. Ella misma dejó la puerta sin cerrar. Ella misma, después, levantó a su hermano de 6 años y corrió a casa de los vecinos con la leyenda preparada de antemano. Un hombre barbudo, de 45 a 50 años. Un desconocido irrumpió, etc. Un guión inventado y dictado de antemano. El retrato robot de una persona inexistente, enviado por todo el distrito, las órdenes de búsqueda, los adiestradores caninos, los criminalistas de Omsk, los expertos del comité de investigación. Todo eso fue la reacción del sistema a una ficción. La histeria en casa de los vecinos, parte del plan. Los pies descalzos sobre la nieve de enero, parte del plan. La salvación del hermano, no un impulso, sino una coartada. La investigación llegó a la verdad en 2 días, pero el designio existía mucho antes de aquella noche. Una representación, dónde está la cerradura, dónde duerme cada uno, cuántos pasos hay entre las habitaciones. El mapa se había trazado mucho antes del 22 de enero. La investigación reconstruyó la cronología de la conspiración a partir de los testimonios, la correspondencia y las pruebas materiales. 2 adolescentes discutían metódicamente la secuencia de acciones, la corregían, la afinaban, repartían quién se encargaba de qué. Alexander consiguió el arma de antemano, se la pidió a un desconocido.
Una elección dirigida, consciente. Después, llevarse al hermano y correr a casa de los vecinos con la historia lista. Decidieron dejar al niño de 6 años, no por compasión, ni por apego, ni por sufrimiento. Simplemente no entraba en la categoría de los que estorban, no prohibía la relación, no exigía cuidados diarios, no representaba una amenaza para el futuro que se pintaban. En la lógica de ese plan, las personas se dividían en dos categorías, las que estaban en el camino y las que no. La madre estaba en el camino, el padrastro estaba en el camino, la hermana estaba en el camino, el hermano no. Por eso el hermano siguió con vida. Un cálculo glacial, ejecutado por dos adolescentes. Después de que Alexander lo contara todo, la investigación presentó los hechos a la chica de 14 años. Ella reconoció su implicación, pero solo en parte. No fue arrepentimiento, ni una conversación sincera, ni un intento de aliviar la conciencia. Fue una confirmación forzada de aquello que era inútil negar. Sí, sabía del plan, abrió la puerta. Pero el cuadro completo de su propio papel, los meses de planificación, la elaboración, la leyenda del desconocido, no los reveló voluntariamente. La investigación reunió pruebas suficientes, incluso sin una confesión completa. La correspondencia entre los adolescentes, los testimonios probatorios de Alexander, las pruebas materiales, el arma, la ropa con manchas, la cronología reconstruida de las acciones. Todo apuntaba a un acuerdo previo, a meses de preparación consciente, a la participación conjunta de ambos en la planificación y la ejecución. El caso se calificó por el artículo más grave: 2 o más personas con especial crueldad por un grupo de personas con acuerdo previo. Para un adulto, esa calificación habría supuesto cadena perpetua. Para menores, el techo está limitado por la ley, un máximo de 10 años, por 3 vidas. El caso pasó a juicio. Para entonces, el hermano menor se había quedado sin familia. La mayor esperaba el juicio, el chico en el centro de detención. Todo lo que quedaba de aquella familia, una sentencia que aún no había llegado. Marzo de 2023. El tribunal pronunció el fallo. A Alexander, 6 años y 7 meses de colonia de régimen general. A la chica de 14 años, 6 años y 6 meses de colonia educativa, 3 vidas en una sola noche de enero, entre ellas una niña de 10 años que no podía ni levantarse, ni marcharse, ni defenderse, ni siquiera pedir ayuda en voz alta, un ajuste de cuentas planeado, preparado durante meses, y por todo eso, menos de 7 años para cada uno. El tribunal otorgó una indemnización por daño moral al hermano menor, 1 millón de rublos, 1 millón por la madre, la hermana y el padrastro, por todo lo que tenía y nunca más volvería a tener. Para cuando se dictó la sentencia, él tenía 7 años, crecía con familiares, en una casa ajena, con costumbres ajenas. ¿Entendía entonces del todo lo que le había pasado a su familia? No se sabe. Pero algún día lo comprendería, sabría que la hermana mayor abrió la puerta a la persona con el arma, que había estado planeándolo durante meses. La sentencia sonó en la sala. Muchos esperaban que ahí se pusiera el punto final, el caso cerrado, los culpables identificados. Cualquiera que fuese esa justicia, se había hecho. Pero la historia no se detuvo ahí, porque 6,5 años en el sistema ruso no siempre son 6,5. Mayo de 2023, 2 meses después de la sentencia, la defensa apeló los plazos impuestos. El Tribunal de Instancia Superior revisó los materiales, escuchó los argumentos y no endureció la sentencia. La atenuó. A la chica de 14 años le rebajaron 2 meses, a Alexander 1. En total, 6 años y 4 meses para ella, 6 años y medio para él. Por 3 vidas, incluida una niña de 10 años con una discapacidad grave que ni siquiera podía llegar sola hasta su habitación. Una diferencia de 1 o 2 meses, cifras casi formales, pero la dirección de la apelación no fue hacia el endurecimiento. El sistema funcionó según el procedimiento. Tuvo en cuenta la edad de los acusados, tuvo en cuenta todo lo que la ley obliga a tener en cuenta.
aplicó las normas y emitió el resultado. El hermano de 7 años se quedó frente a frente con ese resultado: 1 millón de rublos de indemnización, una cifra en un documento judicial. La apelación puso el punto final a la parte judicial de esta historia. Ambos cumplían sus condenas, parecía el final. Pero unos meses después llegó desde la colonia una noticia. Menos de 6 meses después de la sentencia, Alexander firmó un contrato con el Ministerio de Defensa, de la colonia al frente. La persona que con una bayoneta cuchillo se llevó por delante 3 vidas de personas dormidas recibió un fusil, un uniforme y una salida hacia la libertad. 6 años y medio se convirtieron en unos pocos meses entre rejas y una firma en un contrato. No es un caso aislado, ni una excepción a la regla. Es un mecanismo accesible a los condenados en todo el país. Pero precisamente en este caso, con 3 víctimas en una sola noche y una niña de 10 años entre ellas, ese mecanismo se vuelve insoportable de asimilar. La organizadora, en el momento de los hechos, tenía 14, el ejecutor, 17. Sentencia: menos de 7 años para cada uno, apelación, atenuación y después un fusil. La hermana mayor en la colonia educativa, aquel que llegó a su casa con la hoja, el frente. El hombre barbudo nunca existió. Ella lo sabía desde el principio. Golpeaba la puerta no por miedo, sino porque así estaba previsto en el plan. ¿Qué piensan de esta historia? Escríbanlo en los comentarios, dejen sus me gusta, suscríbanse a nuestro canal. Hasta la próxima. El 10 de julio de 2012, en el estanque Seversky, en la ciudad de Polevskoy, 2 pescadores notaron algo que había sido arrastrado hasta la orilla. Al principio pensaron que era basura, una rama, un trozo de tela. Se acercaron y soltaron las cañas. Lo que había llegado a la orilla estaba envuelto en una pesada cadena de hierro. Varias vueltas alrededor del cuello, varias alrededor del torso. Debía quedar allí para siempre. Pero, debido a los procesos de descomposición, los restos terminaron saliendo a flote y la corriente los llevó hasta la orilla opuesta del estanque. El estado era grave. La prolongada permanencia en el agua hizo que la identificación fuera prácticamente imposible. El rostro, las manos, nada era reconocible. Lo único que se había conservado más o menos era la ropa, y precisamente por ella, más tarde, se lograría establecer a quién habían encontrado ese día. Polevskoy es una pequeña ciudad de la región de Sverdlovsk, con poco más de unas decenas de miles de habitantes. Su principal empresa es la fábrica de tubos de Seversk, alrededor de la cual, en esencia, creció toda la ciudad. Un lugar tranquilo, cerrado, donde todos se conocen. Y en ese estanque, donde la gente pasea con su familia, donde se pesca los fines de semana, donde en verano se bañan, apareció semejante hallazgo. Los pescadores llamaron a la policía, llegó una patrulla, acordonaron el lugar. Pero para entender a quién encontraron ese día, hay que retroceder 5 días, cuando una mujer llamada Lyudmila simplemente no se presentó al trabajo. El 6 de julio de 2012, Lyudmila Kuryanova no acudió a su turno en el taxi. Tenía 60 años y trabajaba todos los días, sin descansos, sin faltas, sin excepciones. Se ponía al volante de su propio coche temprano por la mañana y salía a la ruta. Que ella simplemente no apareciera y no avisara a nadie nunca había ocurrido en todo el tiempo que llevaba trabajando. Los familiares empezaron a preocuparse hacia la hora del almuerzo. Primero llamaron, el teléfono no respondía, ni tono ni contestador, absolutamente nada. Después fueron hasta su casa, la puerta cerrada, el patio vacío, el coche no estaba, ni notas ni rastros de una salida apresurada, ni una sola pista. Y desde ese momento comenzó la búsqueda. Igor, el hijo mayor de Lyudmila, junto con su hermano, recorrió los garajes cercanos, pasó por el sector privado, fue a ver a conocidos, a antiguos colegas de la fábrica, preguntó a los vecinos. Nadie había visto nada, nadie había oído nada. Lyudmila parecía haberse desvanecido. En una pequeña ciudad donde todo está a la vista, donde cada rostro es conocido, esto parecía imposible. Una mujer no podía simplemente desaparecer sin dejar rastro.
pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Y en ese momento, ni Igor ni su hermano menor sabían aún que el hallazgo del estanque Seversky, 4 días después, era su madre. Todavía tenían esperanza, todavía creían que estaría en algún lugar, que se trataba de un error y que ella volvería. Pero había una persona que sabía con exactitud dónde había estado Lyudmila la noche anterior, y esa persona callaba. Lyudmila había trabajado la mayor parte de su vida como contadora en la fábrica de tubos de Seversk, la principal empresa de Polevskoy. Trabajar allí se consideraba algo estable y seguro. Ella conocía las cifras, los documentos, la contabilidad. En la fábrica la valoraban. Los colegas hablaban bien de ella, tranquila, meticulosa, sin conflictos con nadie. Pero en cierto momento entró en una ronda de despidos y en 2010 falleció su esposo. Lyudmila quedó sola. Sus 2 hijos adultos, Igor y su hermano menor, vivían aparte, cada uno con su propia familia. Iban a visitarla, pero en su vida cotidiana ella estaba sola. La pensión no cubría los gastos y no podía quedarse sin hacer nada. Toda su vida había estado acostumbrada a trabajar, a sentirse útil, a moverse, y entonces tomó una decisión. Tenía su propio coche, y Lyudmila entró a trabajar en un taxi. Conocía la ciudad, las calles familiares, las rutas habituales. Para una mujer de 60 años fue una elección difícil, pero salía adelante. Ganaba dinero, no dependía de nadie, se mantenía en pie. Los allegados recuerdan: mamá era una persona buena, amaba la vida, cuidaba de los nietos, intentaba no rendirse. Y fue precisamente en el taxi donde Lyudmila conoció al hombre que cambiaría y truncaría todo. Entre los taxistas de Polevskoy había un hombre llamado Vasily, que trabajaba en su propio coche. Según los recuerdos de quienes lo conocían, era encantador, conversador, capaz de caer bien a la gente. En una ciudad pequeña, los taxistas se conocen entre sí, se cruzan en las paradas, intercambian un par de palabras entre encargos, comparten rutas. Así fue como Lyudmila y Vasily empezaron a comunicarse. Primero por trabajo, después de manera más cercana. Turnos compartidos, rutas compartidas, conversaciones compartidas con un té en la parada. En cierto momento, eso se convirtió en una relación, pero había un detalle que desde el principio hacía esta historia complicada. Vasily estaba casado. Tenía familia, casa, una vida establecida. Todo en su sitio. Esposa, hijos adultos. Para quienes lo rodeaban, era un hombre de familia, fiable, sólido. Y Lyudmila se convirtió en su vida paralela. Un secreto del que la esposa no debía enterarse. Él iba a su casa, pasaba tiempo con ella y volvía con su familia. Y desde afuera parecía un romance común. Cada uno había encontrado en el otro algo cálido, pero Lyudmila pronto sintió que algo no iba bien con Vasily. No hablaba de ello abiertamente, no se quejaba con los conocidos, pero a una persona sí se lo confesó. A su hermana le dijo directamente: le tenía miedo. Según Lyudmila, Vasily supuestamente tenía antecedentes penales. ¿Por qué exactamente? No lo precisó, pero el simple hecho de que lo dijera en voz alta dice mucho. Lyudmila no era de las que exageran o se alarman sin motivo. Si le dijo a su hermana que tenía miedo, era porque tenía miedo de verdad. Y aquí surge una pregunta que muchos seguramente se harán. Si tenía miedo, ¿por qué no se fue? ¿Por qué seguía viéndolo? Dejándolo entrar en su casa, en su vida. Probablemente, las cosas no eran tan simples. Una ciudad pequeña, la pérdida del esposo, la soledad, la edad. Cuando tienes 60 años y has enterrado al hombre con quien viviste toda tu vida, cualquier atisbo de cercanía parece importante. Aunque esa cercanía resulte inquietante, lo más probable es que Vasily no fuera de los que se dejan abandonar fácilmente. Hay un tipo de personas que saben mantener a alguien cerca no con cariño, sino con presión, no con amenazas directas, sino con la sensación de que dependes de él. Más aún en Polevskoy, donde todos se conocen. E irse no significa solo cerrar una puerta, sino reconstruir toda tu vida.
Lyudmila probablemente pensaba que podría con ello, que era simplemente su carácter, la dureza propia de un hombre, nada serio. Pero muy pronto saldría una mañana de casa y descubriría que su coche, su única fuente de ingresos, ya no estaba. Lyudmila vivía en una casa particular en las afueras de Polevskoy, no lejos del estanque Seversky. Un barrio tranquilo, casas de una planta, cercas, huertos, caminos de grava. En verano, vegetación y silencio. Por las tardes, solo se oía a los pájaros. En invierno, nieve hasta la cintura y humo saliendo de las chimeneas. En el patio había una caseta para perro. Antes vivía allí un pastor alemán, un perro serio, grande, sujeto a una cadena resistente. Pero para ese momento el perro ya había muerto. La caseta seguía allí, vacía, y la cadena seguía colgando, pesada, metálica, con eslabones gruesos. Nadie la había quitado. Nadie la había llevado ni tirado. Simplemente era parte del patio, como la cerca, como la puerta. Lyudmila seguía viviendo allí sola. Por la mañana salía a trabajar, por la tarde regresaba, cerraba el portón. Los hijos venían los fines de semana, a veces traían a los nietos. Estos corrían por el patio, jugaban junto a la caseta. Todos conocían a Lyudmila como una mujer tranquila y trabajadora. No hacía ruido, no provocaba escándalos, vivía de manera serena y discreta. Del estanque a su casa había unos minutos a pie. Un sendero a través del sector privado, pasando junto a las cercas, y ya estabas en la orilla. En verano allí se pesca, se pasea. En invierno, vacío, nadie. Y esta cercanía de la casa al agua y esa cadena en la caseta vacía del patio, recuerden estos dos detalles, porque ambos volverán a aparecer en esta historia y el contexto en el que aparecerán de nuevo será muy distinto. El 5 de julio de 2012, un vecino de Lyudmila estaba haciendo una parrillada en su patio, una típica tarde de verano, cálida, día largo, sin prisas. En cierto momento, oyó como un coche se detenía frente a la casa de Lyudmila. Sonaron las puertas, salieron dos personas, Lyudmila y un hombre. Más tarde, el vecino diría que era Vasily, lo había visto antes, y luego, voces en tono elevado. No un grito, no un escándalo, pero claramente una conversación nada amistosa. La cerca, la distancia, el ruido de la tarde en el patio. El vecino no le dio importancia. Cualquier cosa, una pareja discutiendo. En el sector privado eso no es raro. Todos lo oyen y están acostumbrados a no intervenir. Terminó la parrillada, entró en casa, se fue a dormir. Y a la mañana siguiente Lyudmila ya no estaba. La casa cerrada, silencio, ningún movimiento. El vecino entonces tampoco se preocupó. Quizá se había ido a algún sitio. Pero después aparecieron los familiares, comenzaron las preguntas, y solo entonces él recordó. La noche del 5, ella estaba en casa, y entre ellos algo estaba pasando. Este vecino se convertiría en un testigo clave en todo el caso, pero su testimonio realmente sonaría con fuerza solo 13 años después, en circunstancias que nadie podía prever. Cuando la investigación comenzó a trabajar con el hallazgo del estanque, una de las primeras preguntas fue: ¿de dónde salió la cadena? No era de fábrica, ni de construcción, ni de ferretería. Por el tipo de eslabones, por la longitud, por las marcas características de desgaste, coincidía con una cadena para perro. La cadena simplemente estaba en el patio, accesible para cualquiera que conociera ese lugar. Y, en esencia, solo una persona lo conocía bien, aparte de la propia Lyudmila. La investigación llegó a una conclusión. Lo más probable es que el fatal incidente hubiera ocurrido directamente en el territorio de la casa, en el patio o en su interior. Quitaron la cadena de la caseta y la usaron ahí mismo. Y después, el estanque. Unos minutos a pie a través del sector privado. De noche, en una zona sin cámaras ni faroles, donde después de las 10 de la noche las calles están vacías, eso se podía hacer sin que nadie lo notara. La lógica de los hechos se armaba con claridad. Sabían dónde había ocurrido, sabían con qué estaban envueltos los restos, sabían la ruta. Quedaba la pregunta principal: ¿quién? Y el sospechoso era evidente.
la persona a la que vieron junto a la casa de Lyudmila la noche del 5 de julio, la persona que tenía acceso a su patio, la persona a la que ella temía. Poco antes de la desaparición de Lyudmila, su coche se había incendiado. Para una persona común, eso es un contratiempo serio. Para un taxista, una catástrofe. Era su única fuente de ingresos. Sin él, Lyudmila no podía salir a la calle, no podía ganar dinero, no podía pagar las cuentas ni mantenerse. Quién provocó el incendio nunca se determinó. La denuncia fue aceptada por la policía, se realizó una verificación, pero la investigación no dio nada, ni testigos, ni cámaras, ni pistas. En una ciudad pequeña, estas cosas normalmente alguien las ve, pero en este caso, silencio. Y Lyudmila se quedó completamente sin apoyo, sin esposo. Él había fallecido 2 años antes, sin trabajo en la fábrica, había caído en los despidos y ahora sin coche. A los 60 años, sola, en una casa particular a las afueras de la ciudad. Pero no se vino abajo, no se quedó esperando ayuda, no pidió a sus hijos. En lugar de eso, tomó una decisión, pidió un crédito, unos 200.000 rublos. El objetivo era simple, comprar un coche nuevo y volver al taxi. En ese momento parecía el acto de una persona fuerte, una mujer a la que la vida golpea una y otra vez, se levanta y actúa. Pero estos 200.000 tendrían un papel muy distinto en esta historia. 200.000 rublos era una suma con la que en 2012 perfectamente se podía comprar un coche de segunda mano y volver al trabajo. Lyudmila tramitó el crédito, recibió el dinero en mano. Pero después ocurrió algo extraño. El coche no lo compró, el dinero desapareció, no en parte, no por pequeñas sumas, la cantidad entera, completa, simplemente se evaporó. ¿A dónde fue? ¿A quién se lo dio? ¿O quién se lo quitó? La respuesta a esta pregunta no estaba en los materiales del caso en ese momento. Los familiares de Lyudmila dirían más tarde que no entendían a dónde había ido el dinero. El coche no se compró, no hubo grandes adquisiciones, tampoco aparecieron nuevas deudas. 200.000 rublos como si se hubieran hundido en la nada. Y hay algo importante que entender. Entre el momento en que el dinero desapareció y el momento en que desapareció la propia Lyudmila, pasó muy poco tiempo. Unas pocas semanas. Primero el coche incendiado, luego el crédito que no fue a ningún lado, después la pérdida del trabajo, y 4 días más tarde la encuentran en el estanque. Cada uno de estos hechos por separado podría no significar nada, pero juntos comenzaban a formar un cuadro determinado. Y la primera persona a la que acudieron los agentes después del hallazgo fue Vasily. Los agentes operativos llegaron rápidamente hasta Vasily. Él fue el último con quien vieron a Lyudmila. Los vecinos confirmaron. La noche del 5 de julio él estaba en su casa. Sospechoso lógico, la primera y más evidente pista. Pero al hablar, Vasily se comportó de manera inesperada. Seguro, tranquilo, sin el menor signo de inquietud. Su versión fue breve y clara. Nos separamos. Hace tiempo que no nos comunicamos. No sé nada. No sé dónde está. Sin titubeos, sin contradicciones, sin nerviosismo. Una persona sospechosa de estar implicada en la desaparición de una mujer con la que mantenía una relación responde como si le estuvieran preguntando por algo completamente ajeno. Para la investigación, eso resultaba inquietante. En una situación así, no es típico el comportamiento de una persona, pero formalmente no había nada por donde agarrarlo. Nos separamos, ocurre. No nos comunicamos, está en su derecho. No sé dónde está. ¿Y por qué tendría que saberlo? Los agentes registraron su declaración y siguieron trabajando en otras direcciones. Vasily volvió a casa, a su familia, a su esposa, a su rutina habitual, y en ese momento ni los investigadores ni los familiares de Lyudmila podían suponer que pocos días después este hombre tranquilo y seguro de sí mismo haría algo que nadie esperaba. Los restos fueron identificados por la ropa. El peritaje lo confirmó. Era Lyudmila Kuryanova. El funeral se celebró en el cementerio de Seversk. El ataúd estaba cerrado. Despedirse normalmente, ver el rostro, dar un beso en la frente. Nada de eso fue posible.
La permanencia en el agua no había dejado esa opción. Al cementerio acudió mucha gente de la fábrica donde Lyudmila había trabajado en su día. La conocían prácticamente todos. Antiguos colegas, contadores, vecinos, conocidos del taxi. La pequeña Polevskoy enterraba a una de los suyos. Igor y su hermano menor estaban de pie junto a la tumba, en silencio. Al lado, su abuelo, tenía ya más de 80 años, se mantenía en pie apoyándose en un bastón, miraba la frente cerrada y, probablemente, pensaba que ningún padre debería sobrevivir a sus hijos, y mucho menos así. Sin rostro, sin despedida, sin respuesta a la pregunta de quién había hecho esto. En ese momento, el caso formalmente avanzaba. La investigación trabajaba, interrogaba, reunía pruebas. El principal sospechoso estaba en libertad. Vasily caminaba por las mismas calles, conducía por la misma ciudad, vivía en la misma casa. Y precisamente en esos días le diría a los investigadores algo que debía poner punto final. Los agentes operativos continuaron trabajando con Vasily. Lo citaban a interrogatorios, le hacían las mismas preguntas desde distintos ángulos. Y en cierto momento ocurrió lo que esperaban. Confesó. Dijo, sí, fui yo. ¿Qué exactamente pronunció? ¿Qué detalles dio? ¿Qué describió? No se revela en fuentes abiertas, pero el hecho en sí quedó registrado. El sospechoso reconoció su implicación en lo ocurrido con Lyudmila. Para la investigación fue un avance importante. Para la familia, el primer destello de esperanza de que el sistema funcionaría, de que el culpable respondería, de que la justicia que habían estado esperando desde aquel día junto al ataúd cerrado, finalmente llegaría. La confesión del sospechoso es, por lo general, el principio del fin de la investigación. Después vienen las verificaciones, los peritajes, el juicio. Parecería que solo quedaba pasar las etapas formales y llevar el caso a la sentencia. Y aquí hay que detenerse y decir una cosa. Lo que ocurrió a continuación dio la vuelta a toda esta historia, porque Vasily tenía derecho a una llamada telefónica, y la usó. No llamó a sus familiares, ni a su esposa, ni a sus amigos. Llamó a un abogado. Después de hablar con el abogado, Vasily lo entendió todo. No había pruebas directas que lo vincularan con lo ocurrido, ni cámaras ni testigos del momento mismo. Sí, la cadena de la caseta. Sí, él había estado con ella la noche del 5. Sí, el vecino oyó una discusión, pero todo eso eran pruebas indirectas. Ninguna de ellas señalaba de manera directa, inequívoca e irrefutable que fuera precisamente él quien lo había hecho. Y Vasily da un giro de 180 grados. Rechazo total de todas las declaraciones. Yo no dije nada. Me presionaron. Me obligaron. Soy inocente. Todo lo que les había dicho a los investigadores una hora antes quedó tachado tras una sola conversación con el abogado. La confesión, que debía haber sido la base de la acusación, se convirtió en nada. Sin pruebas directas, el caso quedó suspendido. La investigación llegó a un callejón sin salida. Todos entendían quién lo había hecho. El vecino lo vio junto a la casa. La cadena era del patio de ella. La conexión entre ambos era evidente. Y aún así, jurídicamente, era insuficiente. Formalmente, no había de qué agarrarse. Vasily salió del despacho, se subió al coche, se fue. A su esposa y a su vida habitual. 13 años. La investigación continuó trabajando, pero sin pruebas directas no había por dónde avanzar. Los familiares de Lyudmila acudían a los medios, pedían que se manifestaran testigos, presenciales, cualquiera. Publicaban sus fotografías, describían las circunstancias, daban datos de contacto. Nadie llamaba, nadie se presentaba, ni una sola pista nueva. El caso poco a poco se fue al archivo, una carpeta con un número, un estante, y Vasily vivía. Se jubiló, dejó de trabajar como taxista. Familia, esposa. Decían de él una cosa: cariñoso, hogareño, todo para la casa, todo para la familia. Aparecieron nietos, se ocupaba de ellos, iba a la dacha, viajaba, vivía de manera apacible. La vida común de un jubilado en una pequeña ciudad de los Urales. Los vecinos lo saludaban, los conocidos le sonreían.
Para quienes lo rodeaban, era aquel abuelito tranquilo, fiable, inofensivo. Y sin embargo, a unas pocas calles de su casa, en el cementerio de Seversk, estaba la tumba de Lyudmila. Y cada año iban a ella Igor y su hermano, llevaban flores. 13 años de este contraste, él con sus nietos, ella en una tumba. Y durante esos años se fueron de la vida quienes habían esperado justicia más tiempo que nadie. El padre de Lyudmila, el abuelo de Igor y su hermano. No vivió para ver ni el juicio, ni la acusación, ni siquiera un paso adelante. Había estado junto al ataúd cerrado y, lo más probable, creía que el sistema funcionaría, que encontrarían al culpable. Los años pasaban, nada cambiaba, y se fue sin haber visto la justicia. El vecino, el que había estado haciendo la parrillada la tarde del 5 de julio y oyó las voces en tono elevado, también falleció. Los años pasan factura, especialmente en las ciudades pequeñas, donde la medicina no siempre está cerca. La distancia hasta los hospitales se mide en horas, pero antes de irse, hizo una cosa que resultaría decisiva. Prestó declaración. Detallada, registrada, anotada por los investigadores. ¿Qué dijo exactamente? No se revela en fuentes abiertas. Una carpeta con un número, un estante, al archivo, y parecía que así quedaría durante décadas, simplemente un papel que nadie volvería a abrir. Pero en 2025, en el Comité de Instrucción de la región de Sverdlovsk, cambió la dirección y un nuevo responsable decidió leer lo que había en esas carpetas. En 2025, la dirección del Comité de Instrucción de la región de Sverdlovsk cambió. Probablemente el nuevo responsable fue el general Bogdan Francisco, y una de sus primeras decisiones fue la orden de retomar los casos no resueltos de años anteriores, revisarlos, reevaluarlos, comprobarlos de nuevo. Entre las decenas de carpetas del archivo estaba también la carpeta de Lyudmila Kuryanova. Año 2012. Polevskoy, estanque Seversky, hallazgo entre cadenas. Los investigadores abrieron materiales que llevaban años sin tocar, releyeron las actas, las declaraciones, las conclusiones. Y entre otras cosas, encontraron precisamente aquella declaración del vecino, la que había dado poco antes de fallecer. Lo que contó sigue sin revelarse, pero el nuevo equipo vio en esa declaración lo que otros no habían visto o no habían podido utilizar. En 13 años habían cambiado muchas cosas. Las tecnologías habían avanzado enormemente. Métodos de peritaje que en 2012 simplemente no existían se habían vuelto accesibles y rutinarios. Lo que entonces era imposible de probar se convertía ahora en una cuestión de tiempo y de un análisis correctamente solicitado. Y la investigación solicitó ese análisis. Los restos fueron examinados de nuevo, comparados con los documentos médicos de Lyudmila que se habían conservado en los archivos de hospitales y policlínicas. Se realizaron análisis de ADN, con una tecnología que en 2012 era mucho menos precisa y accesible. Volvieron a interrogar a todos los testigos que aún seguían con vida, colegas, familiares, vecinos. Reunieron lo que se logró encontrar 13 años después. ¿Qué fue exactamente lo que mostró el peritaje? No se revela. Esa información está cerrada y es comprensible. El caso aún no ha llegado al tribunal y una difusión prematura podría perjudicar a la acusación. Pero los resultados fueron suficientes para hacer lo que no se había podido hacer 13 años atrás. Vasily para ese momento ya había cumplido 70 años. Hacía tiempo que estaba jubilado, rodeado de su familia. Nietos, dacha, televisión por las tardes, una vida apacible. Y entonces a su puerta llegan personas uniformadas con una resolución de imputación. Durante 13 años había vivido como si nada hubiera ocurrido, y esos 13 años habían llegado a su fin. A Vasily lo llevaron al tribunal para que se decidiera la medida cautelar, y allí comenzó el espectáculo. Un hombre de 70 años, que ayer mismo paseaba con sus nietos y trabajaba en la dacha, de pronto se llevó la mano al corazón. Le sentaba mal. No podía estar de pie, exigía asistencia médica. El tribunal valoró su estado y decidió no arrestarlo. Lo dejaron en libertad bajo orden de no abandonar el lugar.
Sus familiares, la esposa, los hijos, salieron en su defensa. Ante las cámaras de los periodistas decían una sola cosa: es un hombre de alma de oro, todo para la familia, todo para el hogar, no es capaz de algo así. Y al otro lado de la sala estaba sentado Igor, el hijo mayor, que llevaba 13 años esperando este momento. Vino con un solo objetivo: mirar a Vasily a los ojos, pero Vasily apartaba la mirada. Ni una sola vez en toda la audiencia miró hacia su lado, no giró la cabeza, no levantó los ojos, no reconoció su culpa. La posición era la misma que 13 años atrás. No sabemos nada. Ahora se está familiarizando con los materiales del caso. Después de eso, el fiscal firmará el escrito de acusación y el caso por fin llegará al tribunal de Polevskoy. Apartó la mirada porque sabía. Y ahora, a la pregunta principal que ha estado flotando sobre esta historia desde el primer bloque. ¿Por qué? ¿Qué llevó a un abuelo jubilado de 70 años a acabar con la vida de una mujer con la que mantenía una relación? Si reunimos todo lo que hemos aprendido, el cuadro empieza a formarse. Primero, el dinero, los 200.000 que Lyudmila pidió prestados y que desaparecieron sin dejar rastro. Se puede suponer que Vasily tuvo relación directa con ello. Se lo llevó, se lo sacó, se lo apropió. Segundo, el miedo. Lyudmila sabía de su pasado, de sus antecedentes. Era la única persona que podía destruir su vida familiar, contárselo a su esposa, a sus hijos. Tercero, el control. El coche incendiado probablemente no fue una casualidad. Lo más probable es que fuera una forma de privarla de su independencia, de atarla a él. Cuando ella pidió el crédito e iba a volver al taxi, se volvió aún más peligrosa. Sabía demasiado y al mismo tiempo no dependía de él. La tarde del 5 de julio, la discusión que oyó el vecino fue probablemente el punto final. El dinero, el miedo a ser descubierto, la pérdida de control, todo coincidió en una sola noche. Le esperan hasta 15 años. El caso que estuvo callado 13 años por fin hablará en el tribunal. Escriban qué piensan de esta historia. Pongan me gusta. Suscríbanse a nuestro canal. Hasta la próxima. En octubre de 2016, Robbie y Jennifer Tower compraron 2 boletos a Ucrania, y en ese momento ambos estaban absolutamente seguros de que volaban a buscar a quien se convertiría en parte de su familia. Lo trajeron de regreso a Florida, a su casa en Northport, y durante un tiempo todo salió exactamente como lo habían planeado. Pero pasarían algunos años, y aquel por quien volaron al otro lado del océano cerraría con llave la puerta de su propia casa. Se convertiría en la base de una causa penal. Northport es una pequeña ciudad en el condado de Sarasota, estado de Florida. Casas particulares, calles amplias, vecinos que se conocen por sus nombres. Robbie y Jennifer vivían allí desde hacía varios años. Ambos trabajaban como agentes inmobiliarios. Ambos eran profundamente creyentes y participaban regularmente en viajes misioneros. Habían recorrido bastantes países, y lo que los periodistas escriben sobre ellos en pocas palabras: 2 personas verdaderamente buenas y bondadosas. La familia se mantuvo durante mucho tiempo solo entre los dos, no por elección, simplemente así se dieron las cosas. Y en cierto momento tomaron la decisión de adoptar, y no a un bebé, no a un niño pequeño, sino a un adolescente. Y no del sistema de tutela local, sino de Ucrania, de donde pocos regresan con tal propósito. En la temporada navideña de ese mismo año, 2016, Jennifer escribió una publicación en Facebook. Trajeron a su hijo. Tenía 14 años. Nadie de su entorno cuestionó esa decisión, y Warren Rines diría después que ellos usaron su vida para hacer el bien. Así pues, no fue una idea impulsiva. La pareja buscaba deliberadamente a quien más necesitara una familia, un adolescente de un internado, del otro lado del océano, a donde casi nadie vuela con tal propósito. ¿Quién era esta persona? La respuesta a esa pregunta tomaría varios años, y 9 años después se leería en una sala de tribunal. En el interrogatorio, Dima se describió a sí mismo con una sola frase: "Nobody coming from nowhere".
Nadie, de ninguna parte. Y si se desglosa su historia por hechos, esa frase no resulta ser una pose ni un intento de provocar lástima, sino una descripción exacta de aquello por lo que pasó. Cuando tenía unos 6 años, en el juicio diría que no recuerda exactamente, como sucede cuando pierdes a una persona demasiado pronto y demasiado lejos de algo que podría llamarse vida normal. Después, un hermano mayor, luego un tío, con nadie permaneció más de unos pocos meses. El padre biológico, según el defensor, simplemente no quería ocuparse, lo que significa que al final solo quedó un camino: el internado. Warren Rines, que más tarde vería a Dima ya en Florida, diría que tenía moretones. Cuando lo llevaron por primera vez a comer a un café, tomó 6 salchichas porque no estaba seguro de que habría más. Estas instituciones son como una prisión, diría Rines. En 2015 comenzó la guerra en el este de Ucrania y el gobierno empezó a evacuar a los internos de las instituciones de Lugansk a zonas más seguras del país. Y aparecen los Tower, misioneros de Florida, que para ese entonces ya habían estado varias veces en Ucrania. Según los materiales del caso, lo conocieron en 2013 y en 2015 él se mudó con ellos. En 2016, la adopción se formalizó oficialmente. Él no hablaba inglés y el país en el que había crecido para ese momento ya estaba siendo desgarrado. Los Tower le dieron un hogar en Northport, una escuela, su apellido. Todo iba con éxito. Vamos a celebrar al restaurante. Jennifer cocinaba borscht para el almuerzo escolar y se lo llevaba como plato del país de donde él vino. Eso es lo que se veía desde afuera. Pero lo que ocurría adentro se entendería mucho después. Hasta ese momento, todo lo que sucedía en la casa de Mallicott Road permanecía dentro de la familia. Pero en diciembre de 2018, 2 años después de la adopción oficial, la policía de Northport salió por primera vez a esa dirección. Para entonces Dima ya había abandonado la escuela, sin terminar el 10º grado. Dominó el inglés, pero no permaneció en clase. El 8 de diciembre, Jennifer comunicó a los oficiales que Dima la había empujado cuando ella entró en su habitación. Dima lo negó. Según los datos de Demir, Robbie en esa misma visita pidió que lo derivaran a una evaluación psiquiátrica obligatoria. Pero los oficiales se negaron. La situación, en su opinión, no era lo suficientemente grave. No detuvieron a nadie. Cerraron y todo se resolvió. Esa fue la primera llamada, no la última. En abril del 19 ya hubo 2 llamadas en una sola noche. Dima se va de casa en bicicleta, enojado por el arresto domiciliario. Lo encuentran, lo devuelven. Se va de nuevo, lo devuelven de nuevo. En julio de ese año, lo detienen cerca de la escuela. Lleva consigo una pistola de aire comprimido. Su explicación: quería disparar a unos soldaditos de juguete que tenía en el bolsillo, y Warren Rines describiría después a Dima de aquellos años brevemente. Le interesaba el boxeo, pero no quería boxear, quería golpear, quería causar dolor. Una compañera de clase que dio una entrevista a un canal local con el rostro oculto contó esencialmente lo mismo. Buscaba pelea. Por fuera seguía estando la familia con la historia de Facebook, el borscht y el minigolf. Por dentro, los informes policiales que ya empezaban a acumularse en los archivos. Pues bien, los Tower no se rendían, no rompían la adopción, no lo devolvían al sistema. ¿Por qué? Esa pregunta se volvería verdaderamente importante un poco después. Por ahora importa otra cosa. Para fines de 2019, el conteo de llamadas a la policía ya iba por varios episodios, y uno de ellos cambiaría la atmósfera en la casa de manera irreversible. En octubre de 2019, Robert Tower llamó a la policía y pidió que sacaran a Dima de la casa. La llamada de un padre desconcertado que no sabe cómo manejar a un adolescente. En el informe queda registrado algo concreto. Dima es física y verbalmente agresivo, pero por separado, un detalle que se sale de todo lo demás. Robbie comunica a los oficiales que cada noche cierra con llave la puerta del dormitorio desde adentro porque teme a aquel a quien él mismo trajo a través del océano.
Esto ya no es ansiedad ni cansancio paterno, es una decisión concreta tomada en una situación concreta. Dormir tras cerradura, porque la persona del otro lado le infunde miedo. Y eso que Robbie Tower no es una persona débil. Sus vecinos lo llamaban el alcalde no oficial de la calle. Es quien él mismo buscó a este adolescente, tramitó los documentos y él mismo voló a buscarlo. Y ahora se encierra en el dormitorio. El oficial intenta hablar con Dima. Este no responde. ¿Qué exactamente ocurrió entre ellos antes de esa llamada no está registrado en los materiales? Lo más probable es que hubo un incidente concreto que se convirtió en el último punto, y no uno solo. Como mencionará después Warren Rhines, una vez Dima dejó a Robbie con un moretón bajo el ojo, y fue entonces cuando por un tiempo lo enviaron a vivir con los parientes de Jennifer. Por la cronología, eso encaja precisamente en este periodo. Pero incluso después de eso, los Tower no renunciaron a él. Robbie insistió en que regresara. Lo perdonaron por todo, diría Rhines. No desapareció, y el hecho de que apareciera se convirtió en parte de aquella imagen que Dima veía cada día desde el interior de la casa. Entre 2020 y 2023, Dima se fue de casa varias veces y regresó. El esquema se repetía, y cada vez los Tower lo recibían de vuelta. Según testimonios de parientes y amigos en el juicio, durante ese tiempo la pareja gastaba sus ahorros y tomaba créditos. Le dieron un coche, la ciudadanía. Continuaban pagando por él en sentido literal. Warren Rhines lo formuló así. Le compraban todo lo que quería o necesitaba, y agregó por separado, hablando de Robbie. Hasta tal punto lo amaba. Y aquí vale la pena detenerse, porque la persona que dormía tras una puerta cerrada con llave es la misma persona que luego insistía en el regreso de Dima, tomaba créditos y que, según sus allegados, seguía creyendo que aún se podía arreglar. Describían a la pareja como personas para quienes Dima era la única oportunidad de convertirse en padres. Hijos propios nunca tuvieron. Él era aquel por quien regresaban una y otra vez. Y ellos, como dirían después los testigos, estaban llenos de determinación. Aprovechar esta oportunidad pese a todo. Desde afuera parecía obstinación o fe, y más probablemente ambas cosas. Dima, mientras tanto, vivía en una casa donde lo amaban y le temían. Si pensaba en eso, no lo decía en voz alta. El 31 de agosto de 2023 regresó a casa por la noche. Según la fiscal Liana Whipple, basándose en sus propios testimonios al investigador, se fue a su habitación y empezó a beber solo. No encendió el televisor ni se acostó a dormir, se sentó y pensó. En el interrogatorio diría a los detectives que el pensamiento de lo que iba a hacer le vino 2 veces. Aquella noche, por segunda vez. Y aquí es importante entender una cosa. Esto no es un estallido ni un colapso. Entre el pensamiento y la acción hubo tiempo. Estuvo sentado en la habitación, y ese pensamiento no se iba. Mientras bebía, se sentaba en silencio. Mientras detrás de la pared los Tower dormían. Simplemente permanecía con él. En cierto momento se levantó, salió de la habitación y fue a la cocina. En el portacuchillos había cuchillos de cocina. Tomó un cuchillo de carne y volvió en dirección al dormitorio. La puerta esta vez no estaba cerrada con llave por dentro. De manera coherente, en el interrogatorio solo dijo: «Allí pasaron muchas cosas», y agregó: «Ustedes son simplemente estadounidenses, no lo entenderán». Pues bien, lo más probable es que esa sea su respuesta. No una evasión, sino precisamente una respuesta. Algo se había estado acumulando durante años, y aquella noche cruzó el punto después del cual ya no intentó detenerse. Iba por el pasillo oscuro con un arma cortante en la mano. Robbie dormía. Dima entró en el dormitorio oscuro y atacó primero en el cuello. Robbie no alcanzó a reaccionar, y los ataques ya no se detuvieron. El médico forense del condado de Sarasota, Russell Vega, establecería después 68 heridas cortantes: rostro, espalda, cuello, nuca, costado, hombro, brazo. La causa fue la pérdida de sangre por las heridas del cuello y de las arterias principales.
En cierto momento la primera arma se perdió. Al parecer se atascó o se cayó de las manos. Dima salió del dormitorio, volvió a la cocina, tomó una segunda arma cortante y regresó. Jennifer se despertó, vio qué estaba pasando e intentó proteger a su esposo. Esto queda registrado en los materiales. Luego comprendió que no podía y corrió. Salió corriendo de la casa descalza, en ropa de noche, hacia la casa vecina. Golpeaba la puerta, gritaba. Y Dima no se quedó en el dormitorio, no se escondió, no entró en pánico, salió tras ella. ¿Qué ocurrió exactamente en esos segundos entre su salida de la casa y lo que sucedió después no está reconstruido minuto a minuto en los testimonios, pero la dirección del movimiento se conoce, iba tras ella. Pues bien, 68 ataques a una persona dormida no son segundos, es un tiempo durante el cual se podría haber detenido. No se detuvo. Y cuando Jennifer salió corriendo de la casa, tampoco se detuvo. La vecina Joanna Walton oyó el golpe en la puerta y seguidamente una voz. «Necesito ayuda». Walton llamó al 911. El despachador le ordenó no abrir, esperar a la policía. Cuando finalmente se asomó, en el umbral había sangre. Jennifer ya no estaba. Por su propio testimonio en el juicio, él la obligó a regresar a la casa. ¿Cómo exactamente ocurrió eso? ¿En qué lugar la alcanzó? No está reconstruido en los materiales, pero el resultado queda registrado. Ella terminó adentro. La sentó en el sofá y comenzó a contarle lo que le había hecho a Robbie. Y esto ya no es furia en el sentido habitual, porque en la furia uno no piensa. Pero aquí hay una persona que acababa de cometer aquello, alcanzó a una mujer que huía, la trajo de vuelta, la sentó y empezó a hablar. ¿Por qué? No lo explicó. ¿Qué dijo exactamente no se conservó en los materiales del caso? ¿Qué respondió ella? Tampoco. Y este vacío en los protocolos se siente más agudamente que cualquier detalle. Luego, 79 ataques. El forense Vega registraría heridas en el rostro y el cuello. 38 de ellos precisamente en esas zonas. Jennifer estaba boca abajo. La policía ya iba en camino por la llamada de Walton. Para su llegada faltaban minutos. La policía de Northport llegó por la llamada al 911 poco antes de la medianoche. En la casa de Mallicott Road, Robbie y Jennifer Tower, ambos boca abajo, cabeza con cabeza. En la alfombra de la sala, evidencias, marcas en las paredes junto a la cama de Robbie, en el sofá, en la cocina, en el pasillo. En la cara interna de la puerta de entrada, el forense Vega contaría en total no menos de 140 ataques entre los dos. Un arma. Y la segunda, aquella con la que se infligieron estos ataques, con el ADN de Dima en el mango y rastros en la hoja, había sido lavada y devuelta al portacuchillos de la cocina. Pues bien, este detalle, que destruye definitivamente cualquier versión sobre impulso o demencia temporal. Una persona en estado de afecto no se detiene a lavar el arma, no la devuelve a su lugar, no piensa en el portacuchillos. Esta es la acción de una persona que controla y ya piensa en lo que viene después. Cuando los oficiales salieron a la calle, vieron a Dima. Estaba parado junto a su Chevrolet Sonic negro de 2012 y cargaba cosas en el maletero. En la cabeza y los hombros había evidencias, la misma ropa que durante el ataque. Los oficiales ordenaron detenerse. Dima se subió al coche y se fue. El oficial Tyler Rogaucas registraría en la cámara corporal. Dima ignora las órdenes. Toledo Blade Boulevard en sentido contrario. Da la vuelta y se va al norte por la I-75. El sheriff del condado de Sarasota arroja pinchos a la altura del kilómetro 192. En la zona no incorporada cerca de Venice, el coche se detiene. Dima lo abandona y se va a pie al bosque. Después, 8 horas. En la búsqueda participaron la policía de Venice, el sheriff del condado de Sarasota y la patrulla de carreteras de Florida. Peinaban la zona boscosa cerca de la I-75 y Laurel Road. Noche, agosto, Florida. Humedad, oscuridad, sotobosque denso. Dima pasó allí todo ese tiempo.
El 1 de septiembre del 23, a las 7:30 de la mañana, la policía de Venice lo arresta en una gasolinera en Nokomis. La misma ropa, las mismas evidencias ya secas. No intentaba huir más lejos, simplemente estaba parado junto a la gasolinera. Y pues bien, 8 horas en el bosque no son pánico ni huida a ninguna parte. Es la elección de no rendirse de inmediato. ¿Qué hizo durante todo ese tiempo en la oscuridad? Solo se desconoce. Pero por la mañana salió él mismo, no hacia la policía, simplemente hacia donde lo encontraron. Lo llevaron al interrogatorio. Los detectives querían saber una cosa. ¿Por qué? La comisaría de policía en Venice. Dima está sentado frente a los detectives. La misma ropa, las mismas evidencias. La grabación de este interrogatorio se mostraría después en el juicio íntegramente. Los detectives preguntan, ¿qué pasó esa noche? Una palabra, furia. Después, en fragmentos, no construye una explicación, no ofrece una versión. Habla en pedazos, como una persona a quien no le interesa ser comprendida. Hubiera sido mejor para mí quedarme en Ucrania. Y luego una frase que no encaja en ninguno de esos pedazos. No soy una buena persona. Me criaron mal. No obedecía y hacía lo que no había que hacer. Reconoce lo cometido, directamente, sin regateo, sin intento de mentir. Le preguntan por el plan. No había plan. Estaba temporalmente fuera de mí, pero una réplica de este interrogatorio sonará especialmente pesada en la sala del tribunal. No la furia ni el ustedes no entenderán. Otra, casi en voz baja, casi al pasar. Ellos no me hicieron nada, ni justificación ni intento de quitarse la culpa. Solo una constatación que no explica nada y al mismo tiempo habla de algo que él nunca llegó a nombrar en voz alta. En los materiales del caso, y en noviembre del 25 le preguntarían ya en la sala. Noviembre del 25, Sarasota. Sala del tribunal. El abogado defensor Mark Gilman se pone de pie ante el jurado y comienza de inmediato, sin intentar demostrar que él no cometió esto. Lo cometió. La cuestión no es esa. La cuestión es si fue un acto premeditado de primer grado o no premeditado. Gilman pide un veredicto bajo el artículo de homicidio sin premeditación y construye sobre eso toda la línea de defensa. Su argumento: Dima fue abandonado por sus padres biológicos, que no querían ocuparse. Sufrió la pérdida de su madre a la edad más temprana, pasó por varios parientes, ninguno de los cuales lo dejó con él, terminó en un internado en zona de guerra, llegó a un país extraño siendo adolescente, con personas desconocidas. Y esto, según Gilman, no es solo una biografía, es un trauma acumulado que deforma a una persona antes de que llegue a la edad adulta. Gilman no dice que los Tower fueran malas personas, dice otra cosa. Dima era una persona a la que se le habían infligido demasiadas heridas antes de llegar a ellos, y ellos no sabían cómo trabajar con eso, y él mismo no sabía cómo vivir con ello. Mientras Gilman habla, Dima en la sala se cubre el rostro con las manos. Después empieza a llorar fuerte, tanto que el juez Krug detiene la sesión. Es la primera vez en todo el proceso en que se ve diferente, ni cerrado, ni agresivo, ni indiferente. La fiscalía no discute los hechos de la biografía, discute la conclusión y tiene 2 cuchillos de cocina, una ruta de huellas por toda la casa y un arma de vuelta al portacuchillos. La fiscalía construyó el caso no sobre la biografía, sino sobre la secuencia de acciones. La experta en ADN Charlene Webster subió al estrado con datos concretos. Después, el recorrido. Las huellas por la casa reconstruyen el cuadro del movimiento. Dormitorio, cocina. Allí Dima salió por la segunda arma, de nuevo el dormitorio, después el pasillo, la puerta de entrada, la calle, la persecución de Jennifer, el regreso al sofá. Todo esto queda registrado no en palabras, sino en huellas físicas en el sofá, en la cocina, en la cara interior de la puerta. La fiscal Whipple lo formula con dureza. Él tomó una serie de decisiones consecuentes y conscientes ya después de que todo había sido hecho. Salió, lavó el arma, la devolvió al portacuchillos, comenzó a cargar las cosas en el coche.
Pues bien, una persona en estado de demencia temporal no actúa así, ni en orden ni metódicamente. Después, la familia y los conocidos de los Tower. Varias personas dicen aproximadamente lo mismo. No sabía aceptar la autoridad, no sabía aceptar las consecuencias de sus propias acciones. Y eso suena como una explicación, simple, comprensible, que cabe en una sola línea. Una persona que simplemente no podía vivir bajo reglas ajenas, pero los números no cuadran. 140 ataques no son una rebelión contra la autoridad, no son una demostración. El rechazo a las reglas no explica tal magnitud, y no explica el sofá. Dima escuchaba todo esto en silencio, y luego tomó la decisión de subir él mismo al estrado, contra el consejo directo de Gilman. El 13 de noviembre de 2025, Dima subió al estrado. Gilman no quería esto, demasiado impredecible, propenso al conflicto, pero él insistió. Primero, preguntas directas del abogado defensor. Dima habla de sí mismo. Lugansk, la madre, el internado, la guerra, Florida. Habla unos 50 minutos. Después toma la palabra la fiscal Karen Freiberlich. Usted tomó un cuchillo afilado y entró en el dormitorio. En la oscuridad no pensaba en nada. ¿En qué se puede pensar ahí? Más adelante, bajo presión, habla más. Los Tower no sabían cómo tratar con una persona con su pasado. Él mismo hacía sus vidas un infierno, su propia palabra. Odiaba su vida en Estados Unidos. Después, directamente, sin titubeos. Esas personas no eran mis verdaderos padres. ¿Usted decidió hacer esto antes de entrar?, pregunta Freiberlich. Sí. Después vuelve a hablar de demencia temporal varias veces. El juez lo detiene. Esa línea de defensa no fue declarada jurídicamente y no está respaldada por expertos. Dima sigue discutiendo con la fiscal, con el juez, con el propio curso del interrogatorio, y la sala ve a una persona que simultáneamente reconoce lo cometido y rechaza cualquier versión que pudiera explicarlo. Allí pasaron muchas cosas entre nosotros tres. Jennifer en el sofá, usted no escucha. Estoy respondiendo a su pregunta. Está enojado, no se arrepiente. Y precisamente en este testimonio, casi al pasar, entre una réplica y otra, pronuncia una frase, en voz baja, casual, que cambia todo. Entre todo lo que Dima dijo, había un detalle, casi al pasar. Jennifer en algún momento le dijo que Robbie inicialmente no quería adoptar en absoluto, como un hecho que él simplemente aceptó y guardó dentro de sí. ¿Cuándo exactamente tuvo lugar esa conversación? Se desconoce. ¿Dónde ocurrió? Tampoco. En los materiales del caso quedan registradas solo sus palabras, pero ahora toda la cronología empieza a verse de otra manera. La puerta cerrada con llave en el dormitorio, la llamada a la policía pidiendo que sacaran a Dima de la casa, las palabras que Robbie decía a los vecinos, que la adopción había destruido su matrimonio. Todo esto ya era conocido por el tribunal antes, pero ahora se le sumaba una cosa. Sobre eso, el inicial rechazo de Robbie, Dima lo sabía por Jennifer, por la que, según todos los testimonios, lo amaba más fuerte. La fiscalía no construye sobre esto un argumento aparte, su posición ya está formada con las pruebas, pero el tribunal registra ese momento del testimonio. La versión sobre la incapacidad de aceptar las reglas explica el conflicto, pero no explica por qué precisamente a estas dos personas y con tal furia. Lo más probable es que Jennifer simplemente fue honesta con él y no pensó en lo que significaban esas palabras para una persona con tal historia de rechazos. Pero precisamente a través de su honestidad, Dima obtuvo aquella confirmación en la que, probablemente, siempre creyó. El jurado se retira a deliberar. Regresaron en menos de 2 horas, culpable por ambos cargos de primer grado. En la fuga de la policía, por unanimidad, Gilman perdió exactamente como lo había predicho. La salida de Dima al estrado destruyó cualquier resto de duda razonable. La premeditación con una respuesta directa a la pregunta. Inmediatamente después del veredicto, las declaraciones de la familia, una tras otra. Los parientes de los Tower hablan en la sala sin mirar a Dima, o mirándolo directamente. Tú hiciste esto porque no sabes aceptar las reglas y las consecuencias, dice alguno de los allegados. El abuelo paterno de Robbie, Philip Tower, lo formula de otra manera.
Dice que Robbie y Jennifer intentaron hacer de Dima un hombre. Se le asignará un número en lugar de un nombre, y lo único que Philip quiere de la persona que alguna vez llevó su apellido, que Dima renuncie a él. Después le dan la palabra a Dima. El juez Krug advierte: no digas nada que ofenda la memoria de los fallecidos. Dima asiente y comienza. Nuestros sentimientos superan a nuestro intelecto, comienza. Más adelante, que los testimonios de los testigos fueron irracionales, que en ese momento perdió la razón. Se va por el lado de la mala crianza por parte de la familia adoptiva. El juez Krug lo detiene. Dima grita: ¿y qué hay de la verdad? Krug lo mira y dice lo que después aparecería en los titulares: pareces un espíritu maligno. 2 cadenas perpetuas, sin derecho a libertad anticipada, consecutivas, más 5 años por la persecución, paralelos a la segunda condena. Los oficiales se lo llevan, la sala se dispersa. En el juicio, casi al pasar. Este es el único detalle en todo el caso a través del cual el resto comienza a alinearse en una sola línea. Cada uno de los hechos ya conocidos por el tribunal, por separado, es explicable. Reacción a incidentes reales, intento de obtener ayuda, cansancio de una persona en una situación difícil. Todo esto es verdad. Pero para Dima, probablemente, eso no fue la suma de hechos separados, fue la confirmación de una misma cosa, de aquello en lo que él, posiblemente, creía desde los 6 años. No es un lugar donde lo esperan. Pues bien, la furia, la verdadera, no es una versión ni una reconstrucción, él mismo la nombró. Pero la furia es consecuencia de que la persona, cada vez que pensaba que había encontrado un lugar, recibía la señal de que no lo querían allí. Una cuenta acumulada que se presenta no cuando algo ocurre, sino cuando algo dentro deja de sostenerse. Las circunstancias exactas de aquella conversación con Jennifer no están en los materiales. ¿Cuándo exactamente? Se desconoce. Solo hay testimonios de Dima y la reconstrucción posterior basada en todo lo que el tribunal escuchó durante 3 días. Y queda la última pregunta, la que hace esta historia verdaderamente insoportable. En el interrogatorio en Venice, aún antes del juicio, Dima dijo de sí mismo 3 palabras: "Nobody coming from nowhere", nadie, de ninguna parte. Entonces sonaba como autodescripción, ahora como una sentencia que se dictó a sí mismo antes de que lo hiciera el juez Krug. Intentaban cambiar precisamente eso, no corregirlo, no reeducarlo, lograr que dejara de ser nadie. Ahora en prisión tiene un número. Dima se ha convertido literalmente en aquello de lo que hablaba. Nadie, de ninguna parte, solo que ahora ya no es una autopercepción, sino un hecho. Y aquí está la ironía que es imposible eludir. Jennifer lo amaba más fuerte que Robbie. Según todos los testimonios, fue precisamente ella, sin pensar en las consecuencias, quien le dijo la verdad, sobre que Robbie no quería la adopción. Pues bien, esa honestidad, refractada a través de años de rechazos y puertas cerradas con llave, se convirtió en parte de aquello que Dima trajo a ese dormitorio, dirigido también contra ella. Los Tower perdieron la vida intentando hacer de él alguien, y él permaneció siendo aquel que siempre se consideró a sí mismo, solo que ahora es para siempre. Den me gusta, suscríbanse a nuestro canal. Hasta la próxima. El 19 de enero de 2026, agentes de policía descendieron al sótano de una casa particular en Helsinki y encontraron allí a una persona que había pasado en esa habitación sin ventanas alrededor de 20 años, sin luz, sin una salida normal al exterior. Y para entender por qué esta historia causó tal repercusión, primero hay que comprender dónde exactamente ocurrió. En todos los rankings de calidad de vida, seguridad y confianza en el Estado, aquí todo esto no son solo palabras, sino un sistema que realmente funciona. Kela, la Agencia Estatal de Seguridad Social, cubre a cada habitante del país. Pensiones, medicina, vivienda, todo está entrelazado en una sola cadena. 1 de cada 3 pensionistas recibe la pensión nacional y el mínimo garantizado es de cerca de 1.000 euros al mes.
Una persona mayor de 65 años aquí no puede simplemente desaparecer. El sistema está diseñado para ver a todos. Y precisamente por eso, la señal no llegó de los vecinos ni por una llamada anónima. Una agencia estatal transmitió la información a otra por canales internos. Se trataba de una casa particular en la zona norte de la ciudad, un barrio residencial común, nada que llamara la atención desde fuera. Los policías acudieron a verificar, entraron y bajaron. Y desde ese momento comienza una historia que haría que todo el país se preguntara cómo algo así pudo siquiera ocurrir aquí. Hormigón, humedad y silencio. Ni una sola ventana, ni baño, ni ducha, ni lavabo, ni cocina, ni siquiera un lugar donde calentar comida. Y en ese espacio se encontraba un hombre que aparentaba unos 80 años. En estado grave, se desplazaba con gran dificultad y necesitaba no una revisión ni una consulta, sino ayuda inmediata. Los policías llamaron de inmediato a los médicos, sacaron con cuidado al hombre a la superficie y lo entregaron a los servicios sociales y médicos. Como informaría más tarde la policía de Helsinki, tras recibir atención su estado pudo estabilizarse y poco a poco se fue recuperando. Tenía el aspecto de alguien que no había pasado en ese lugar días ni semanas, sino mucho más tiempo. Y hay algo más importante. Desde fuera, esa villa no generaba ninguna pregunta. Una casa particular común en un barrio residencial. Vecinos a ambos lados. Ni olores sospechosos, ni ruido, ni una sola queja en todo ese tiempo. Ninguno de los que vivían cerca notó nada extraño. Todo parecía absolutamente normal hasta el momento en que bajaron al sótano. Y a continuación, ante la investigación surgió la pregunta de la que dependía todo el curso del caso. ¿Cuánto tiempo exactamente había pasado este hombre en el sótano sin luz, sin aire y sin las condiciones elementales para vivir? Los datos preliminares de la investigación arrojaron la primera cifra, y no eran semanas ni meses, eran alrededor de 20 años. Este hombre pasó en el sótano cerca de 2 décadas. El inspector Harry Karkalainen, en sus declaraciones a la prensa, calificó lo sucedido como un caso excepcional, incluso para los estándares de la policía finlandesa, que sencillamente nunca se había enfrentado a algo similar. 20 años en una habitación absolutamente inadecuada para la vida, y todo esto en un país donde el Estado, por ley, está obligado a saber dónde está y cómo vive cada persona mayor. Y entonces ocurrió lo que pocos esperaban. La policía de Helsinki abrió una causa no por maltrato, no por negligencia, sino precisamente por trata de personas. La formulación era dura y concreta. Explotación de situación de dependencia, mantenimiento en condiciones que degradan la dignidad y, muy probablemente, beneficio económico para quienes estaban cerca. La investigación enseguida marcó la dirección. Alguien había estado utilizando a este hombre. No lo olvidaron por casualidad, no se limitaron a no ayudarlo. Lo utilizaron sistemáticamente durante años. Y desde ese momento, ante la investigación se planteó la pregunta principal: ¿quién exactamente había estado viviendo todo ese tiempo en la planta de arriba de esa casa mientras él permanecía abajo? La policía detuvo a 3 personas, 2 hombres y una mujer, todos de unos 60 años, todos residentes en Helsinki. Según los datos de la investigación, se trataba de una pareja y un familiar suyo. Entre ellos eran familia, pero con el hombre del sótano no tenían ningún parentesco de sangre. La villa donde lo encontraron pertenecía a uno de los hombres detenidos, y lo curioso es que los 4 estaban registrados en esa dirección. Sobre el papel todo parecía normal. 4 personas viven en una misma casa, hay dirección, hay registro, a nadie le surgían preguntas. Pero la investigación estableció rápidamente un detalle que cambiaba seriamente el cuadro. Los sospechosos no vivían en esa casa de forma permanente, iban y venían, pasaban por allí, pero no se quedaban. ¿Qué hacían exactamente durante sus visitas y con qué frecuencia aparecían? Eso aún quedaba por aclarar. Sin embargo, el hecho seguía siendo el hecho. Arriba vacío y abajo un hombre que no salía a ninguna parte. Durante la detención, según palabras de Karkalainen, los 3 se comportaron con calma.
Cooperaron con la investigación e incluso expresaron sorpresa de que se tratara siquiera de algo ilegal. Luego ocurrió algo que generó muchas preguntas. Poco después de los interrogatorios, los soltaron. No retiraron las sospechas, pero los liberaron durante la investigación. El investigador relató a la prensa un detalle que no encajaba en absoluto con la lógica habitual de este tipo de casos. Cuando se les comunicaron las sospechas a los detenidos, los tres, según él, quedaron en shock. Y no por la detención, sino por las propias acusaciones. Sinceramente no entendían en qué consistía exactamente el delito. Ninguno de los tres pidió un abogado. Ninguno se negó a responder preguntas. No se callaron, no se acogieron al silencio, no pidieron tiempo para pensar. Respondieron de manera abierta y tranquila, como personas que no tienen nada que ocultar, o como personas absolutamente convencidas de no haber hecho nada malo. Y en ese punto, la investigación se encontró ante una bifurcación de la que dependía todo el rumbo posterior del caso. Había dos opciones. La primera, estas personas mantuvieron a un hombre en un sótano durante 20 años y al mismo tiempo realmente no lo consideraban algo ilegal. Para ellos era la norma, una especie de acuerdo doméstico, una costumbre que se prolongó tanto tiempo que sencillamente dejó de parecerles algo anormal. Y la segunda opción era una línea de comportamiento bien construida, un papel ensayado con antelación o activado por instinto. No sabíamos nada, no hicimos nada, nosotros mismos estamos sorprendidos. La policía no anunció cuál de estas opciones se consideraba la versión de trabajo, pero el rumbo de la investigación ya estaba marcado: las finanzas. La policía señaló esa dirección, el beneficio económico, no como un motivo secundario ni como un complemento a la acusación, sino como la cuestión central de todo el caso. ¿Utilizaron los sospechosos la situación de dependencia de este hombre para sacar dinero a costa suya? La aritmética resultó bastante sencilla. La pensión garantizada en Finlandia es de unos 990 euros al mes. Ese es el mínimo que recibe cualquier persona que no tenga otros ingresos por pensión. Si este hombre tenía algún historial laboral, la cantidad podría haber sido aún mayor. Pero incluso por el límite más bajo, 990 euros multiplicados por 12 meses y por 12 años son alrededor de 240.000 euros, un cuarto de millón. Y ese dinero iba a parar a alguna parte. Alguien lo recibía, alguien disponía de él. Un hombre que pasó 2 décadas en un local sin ventanas y sin condiciones elementales, difícilmente lo gastaba en sí mismo. Formalmente estaba registrado en esa dirección, formalmente estaba vivo, figuraba en el sistema, recibía la pensión puntualmente. Pero ¿quién la retiraba? ¿A dónde iba a parar? ¿Quién tenía acceso a las cuentas? Eso es justamente lo que está desentrañando ahora la investigación. Sobre el papel, el mecanismo podría parecer impecable. Dirección, beneficiario, pagos. El sistema no se hacía preguntas. Pero la policía ahora se hace una pregunta muy distinta, no si le pagaban la pensión, sino si él vio siquiera un euro de ella. Karkalainen pronunció ante los periodistas una frase que cambió toda la comprensión del caso. Ahora mismo estamos averiguando si tenía la posibilidad de abandonar el lugar o no. No es una afirmación, es una pregunta. La propia policía no sabía la respuesta. Y el asunto es este. No lo encontraron encadenado, no había cerraduras en las puertas, nada de lo que habitualmente se asocia con una retención, ni rejas, ni cuerdas, ni rastros de restricción física de ningún tipo. La imagen clásica de cautiverio sencillamente no funcionaba aquí. Eso era precisamente lo que hacía tan complejo el caso para la investigación. Cuando él llegó a ese sótano, tenía unos 60 años, podía caminar, subir escaleras, podía perfectamente salir a la calle. Físicamente podía, pero 20 años después, ante la policía apareció un hombre de unos 80 años, en estado grave, necesitado de ayuda inmediata, y entre esos dos puntos hay una distancia enorme, y en algún momento de ese trayecto, una puerta que formalmente seguía estando abierta dejó de ser una salida. ¿Qué exactamente lo retenía? La investigación aún no lo ha determinado.
la fragilidad propia de la edad, la dependencia total de quienes le traían comida, la ausencia de cualquier contacto con el exterior o quizás todo eso junto, lentamente, año tras año, capa tras capa. Pero si no lo retenía la fuerza, entonces surgía la siguiente pregunta: ¿cómo había acabado en ese sótano? La policía no reveló su nombre, ni su apellido, ni su edad exacta, ni su nacionalidad. La fórmula oficial: razones de confidencialidad y seguridad de la víctima. Lo que se sabía: un hombre de unos 80 años conocía desde hacía tiempo a los 3 detenidos, pero no estaba unido a ellos por lazos de sangre. Ni profesión, ni biografía, ni un solo detalle que permitiera entender quién era antes de ese sótano, de dónde venía, a qué se dedicaba y si tenía siquiera a alguien. Y aquí comienza un silencio que habla por sí solo. 20 años. Durante todo ese tiempo, ni una sola persona acudió a la policía a decir: «Lo estoy buscando», ni un familiar, ni una expareja, ni un colega, ni un vecino de su vida anterior. Nadie presentó una denuncia por desaparición, nadie dio la voz de alarma. Lo más probable es que en el momento de mudarse a esa casa ya estuviera solo. Lo más probable es que no le quedara familia cercana, porque, de lo contrario, 20 años de silencio absoluto serían difíciles de explicar, y según todo parece indicar, pertenecía a ese tipo de personas cuya desaparición sencillamente no tiene quien la note. No un sin techo, no un marginado, simplemente un hombre sin vínculos, sin nadie que en algún momento preguntara: ¿y él dónde está? Y, muy probablemente, eso fue precisamente lo que lo hizo vulnerable. No la edad ni la debilidad, sino la soledad. El hecho de que entre él y la desaparición total del campo de visión de la sociedad no hubiera ni una sola persona viva. Pero en Finlandia es precisamente para eso para lo que existe el Estado. Kela no es solo un fondo de pensiones, seguro médico, prestaciones, cuidados, compensaciones por medicamentos. Cada habitante de Finlandia que haya vivido en el país un mínimo de 3 años, al cumplir los 60, entra automáticamente en este sistema, no por solicitud, sino por el hecho de existir. Pero Kela es solo el primer nivel, después vienen los municipios. Por ley, son ellos los obligados a proporcionar servicios sociales y médicos a cada habitante en todo el territorio. Una persona mayor con la salud deteriorándose es directamente su zona de responsabilidad. Existe una prestación de cuidados aparte para pensionistas con enfermedades crónicas, dinero para apoyo en la vida cotidiana. Hay una prestación de vivienda para quienes tienen ingresos bajos, y cada uno de estos instrumentos presupone contacto, solicitud, verificación, revisión de las condiciones cada 2 años. Hay infraestructura. Cerca de 116,000 personas reciben la pensión garantizada, más de 200,000 reciben prestaciones. El sistema está construido de modo que ningún anciano se quede sin atención, revisiones periódicas, notificaciones, ajustes automáticos. Y todo eso existía y funcionaba durante los 20 años en que él estuvo en un sótano sin ventanas. La policía no informó si los servicios sociales o médicos se dirigieron a él en algún momento. No durante 20 años, ni durante ningún otro periodo. Los periodistas hicieron esta pregunta directamente. No hubo respuesta, y ese mismo silencio ya es una señal. Si hubiera habido contacto, si al menos un servicio hubiera acudido alguna vez a esa dirección y hubiera visto a este hombre, la investigación, muy probablemente, lo habría mencionado, aunque solo fuera para demostrar que el sistema lo intentó, pero nada parecido se ha dicho, y entonces se vuelve comprensible por qué esto pudo siquiera ocurrir. Toda la maquinaria finlandesa de protección social funciona por el principio de solicitud. Kela ingresa la pensión, pero no comprueba cómo vive exactamente el beneficiario. El municipio, por ley, está obligado a ayudar, pero si no acuden a él, no va por iniciativa propia.
La prestación de cuidados existe, pero hay que solicitarla. El apoyo se concede, pero por documentos, no por visita. Cada elemento de este sistema espera una señal entrante, y un hombre en un sótano sin ventanas no puede enviarla, no irá a una oficina, no llamará al municipio, no rellenará un formulario en Omaquela. Y desde el punto de vista de la base de datos, todo parecía absolutamente normal. Hay dirección, el beneficiario está vivo, los pagos se realizan, no hay quejas, no hay solicitudes. Significa que todo está en orden, funcionaba exactamente como estaba diseñado. Simplemente no estaba diseñado para alguien que no puede pedir ayuda por sí mismo. El 19 de enero de 2026, después de 20 años de silencio total, llegó por fin a la policía esa señal, y no la dieron los vecinos, ni los familiares, ni Kela. El comunicado de prensa de la policía de Helsinki informó brevemente: la información se obtuvo de otra agencia estatal, y esa frase explicaba mucho. La persona que dio el aviso contó que había conocido a la víctima a través de su trabajo. ¿Quién es? No se revela. El nombre, el cargo, la agencia, todo cerrado. Pero el propio hecho dice mucho. Era alguien que por motivos de servicio había estado cerca, posiblemente un trabajador social, un médico, alguien que vio a este hombre y comprendió que lo que ocurría no era normal. Y a continuación, un contacto y una decisión: informar. Y después quedaba la pregunta: ¿qué hacer ahora con él? La trata de personas en Finlandia no es algo nuevo, pero hasta ese momento siempre había sido una historia sobre otros. Recolectores de bayas de Tailandia que trabajaban sin contratos y sin derecho alguno, mujeres traídas al país bajo la promesa de matrimonio, obreros de la construcción, migrantes en condiciones ilegales. Casi la mitad de todos los casos detectados correspondía a explotación laboral, otra cuarta parte a la sexual. De 629 casos en 2019 a 367 en 2022, el perfil, sin embargo, seguía siendo casi siempre el mismo: un extranjero, una persona sin documentos, sin idioma, sin vínculos. El Departamento de Estado de Estados Unidos situaba sistemáticamente a Finlandia en el primer nivel, Tier 1. Formalmente el país lo hacía todo bien. Pero en junio de 2024, el grupo de expertos del Consejo de Europa, Greta, publicó un informe en el que el cuadro era completamente distinto. Pocas condenas, investigaciones retrasadas, algunas de las cuales se prolongaban más de 4 años. Los ingresos del delito prácticamente no se confiscan. Las compensaciones a las víctimas no están garantizadas. En 2024, los tribunales dictaron tan solo 4 sentencias en casos de trata de personas, 4 en todo el país. Y ahora aparece un caso que no encajaba en absoluto en ningún esquema habitual. La víctima no era un migrante ni un extranjero, sino un finlandés mayor. En la capital, en una casa particular, durante 20 años. La casa se encontraba en un barrio residencial común. Según los documentos, 4 inquilinos. En la práctica, arriba estaba vacío. Los 3 registrados aparecían de vez en cuando, pero en realidad no vivían allí. El único habitante permanente de esa casa estaba abajo, en una habitación sin ventanas, y aquí hay que entender cómo está organizado el propio sistema. El empadronamiento en una dirección en Finlandia no es solo una línea en una base de datos, es el punto de anclaje para todo lo demás. A través de él, Kela determina a dónde dirigir los pagos. A través de él, el municipio sabe quién vive en su territorio. A través de él, los servicios médicos saben a qué centro de salud está adscrita una persona. Hay dirección, significa que hay persona. No hay solicitudes, significa que no hay problema. Y esto es lo que resulta al final. La dirección creaba para cualquier organismo la imagen de un hogar absolutamente común. Si alguien de Kela o del municipio hubiera decidido verificar, y tales comprobaciones, como se descubriría después, lo más probable es que ni siquiera se realizaran, habría visto a un inquilino registrado con dirección vigente. Ninguna razón para alarmarse. Se ingresa la pensión, la dirección existe, no hay quejas.
Y así, el empadronamiento, que por su propósito debía protegerlo, garantizarle el acceso a la pensión, a la medicina, a la ayuda, en la práctica funcionaba como un escudo, pero no para él, sino para quienes querían que toda esta situación permaneciera invisible. Karkalainen confirmó a la prensa lo que, quizás, nadie esperaba. Según los datos de la investigación, el hombre se mudó a esa casa de manera voluntaria, por sí mismo, hace más de 20 años, y nadie lo trajo. No lo atrajeron con engaños, no hubo engaño, ni amenazas, ni coacción de ningún tipo. Él mismo entró en esa casa. Tenía entonces unos 60 años. Lo más probable es que se desplazara con tranquilidad, sin ayuda de nadie, que tomara decisiones por sí mismo y comprendiera perfectamente a dónde iba y con quién. Fue el paso consciente de un adulto. Y en ese punto, toda la construcción que el espectador ha logrado armar en su cabeza empieza a derrumbarse. No es una historia de secuestro, no es una historia de cautiverio, no es una historia de un maníaco con cerraduras en la puerta. El hombre llegó por sí mismo y se quedó, 1 año, 5, 10 y 20. Hasta que se quedó, se fue transformando paulatinamente en no pudo irse. ¿Y dónde exactamente pasó esa frontera? La investigación aún no lo ha establecido. ¿Hubo un momento en que quiso irse pero ya físicamente no pudo? ¿O simplemente dejó de quererlo porque tras 20 años en un local sin ventanas de la voluntad no queda más que de la salud? Eso era precisamente lo que hacía el caso tan complejo. No hubo secuestro. Nada. No hubo un momento en que la libertad terminara con un solo chasquido. Hubo una lenta transformación, prolongada durante años, de una decisión voluntaria en una trampa. Lo más probable es que al principio aquello pareciera una salida. Una persona no tiene dónde vivir, unos conocidos le ofrecen una habitación. Abajo, en el sótano, no es lo ideal, pero hay un techo, una solución temporal, solo que lo temporal se volvió bastante pronto permanente, y lo permanente, sin salida, no porque alguien cerrara la puerta con llave, sino porque con cada año que pasaba, quien podía abrirla, cada vez podía menos subir por la escalera. Y así es como funcionaba en la práctica este mecanismo. La casa ajena, el dinero, lo más probable, también ajeno, los contactos con el mundo exterior, nulos. Aquellos de quienes dependía la comida iban y venían. Él se quedaba. El sistema veía la dirección, el empadronamiento, los pagos. Una persona viva se fue convirtiendo poco a poco en una línea que generaba puntualmente pagos, pero no requería ninguna atención. Aquí, el famoso shock de los sospechosos adquiere una explicación completamente distinta. Posiblemente, en su cuadro del mundo todo era realmente normal. Él vino por sí mismo, no lo echaron, formalmente todo es legal. ¿Que una habitación sin ventanas y sin baño? Pero si él no se quejaba, la investigación continúa, las acusaciones aún no se han presentado, pero una persona ya salió del sótano por primera vez en 20 años, en un país donde todo funciona a la perfección. Gracias por ver el video. Escriban en los comentarios qué piensan sobre este video. Pongan me gusta. Suscríbanse a nuestro canal. Hasta la próxima.